Como podemos ver detrás de mí, tenemos el buque ruso aquí a la derecha. A veces las mayores batallas se ganan sin disparar un solo tiro. Durante años, Putin intentó todo para ocultar la flota en la sombra y la verdad detrás de ella, pero en la noche del 20 de diciembre, una señal de SOS de uno de los petroleros cambió la ecuación. Un barco fantasma ruso había sufrido una falla en el motor y se vio obligado a anclar frente a la costa de Suecia. El barco estaba esperando ayuda, pero Estocolmo no envió ayuda. No envió un remolcador. Las autoridades suecas asaltaron el barco no solo con oficiales de aduanas, sino también con fuerzas especiales. Esto fue una anomalía que el Kremlin no había anticipado porque no se trataba solo de un barco con problemas de motor. Era el fracaso de la estrategia de la flota fantasma de $1.000 millones que habían estado tratando de ocultar durante años. Y cuando el barco ruso derivó hacia aguas territoriales suecas debido a una falla mecánica, Estocolmo no toleró este error. Ahora, rasquemos la superficie de este incidente y centrémonos en lo que los comandos suecos buscaban en la cubierta esa noche, a unos 1.200 a 1.300 metros de la costa. Y justo al sur, aquí a la izquierda en el encuadre, tenemos el barco de la Guardia Costera, que es una de las autoridades que abordaron este barco durante la noche. Vivat. Había una razón muy concreta y muy aterradora por la cual Suecia abordó el Adler con unidades de seguridad nacional junto a funcionarios de aduanas estándar. La inteligencia occidental y los informes impactantes publicados por CNN ya habían demostrado que estos barcos mercantes con apariencia civil no eran transportadores de carga inocentes. Estos barcos eran caballos de Troya flotantes llenos de inteligencia militar rusa, GRU, y mercenarios de Wagner. Además, la inteligencia ucraniana había afirmado repetidamente que estos barcos se estaban utilizando como bases móviles para lanzar y controlar vehículos aéreos no tripulados, UAV, sobre ciudades europeas. Por supuesto, esto no era una teoría de conspiración, estaba basado en hechos sobre el terreno. Recuerden, justo antes del incidente de Adler, el 19 de diciembre, Ucrania atacó el petrolero Kendil, que según las acusaciones, transportaba no solo petróleo, sino también al general fantasma de Putin, Andrei Averianov, y el centro de mando móvil del GRU. Ese ataque mostró al mundo entero que estos petroleros oxidados eran en realidad bases militares flotantes. Y ahora están utilizando una nueva forma de amenaza, enjambres de drones lanzados desde embarcaciones disfrazadas de civiles. Estos ataques eran operaciones de baja intensidad que el Kremlin siempre podía negar, pero a las que Occidente no podía responder fácilmente con acción militar directa. Quizás esta fue la primera razón que impulsó a Suecia a actuar. Esa noche, los comandos no buscaban barriles oxidados en la cubierta del Adler, sino rastros de ese general fantasma que había aparecido en el Mediterráneo y rampas secretas de drones. Adler ya tenía un largo historial. Anteriormente se sabía que había transportado proyectiles de artillería desde Corea del Norte al frente ruso. Pero esa noche, Suecia no solo buscaba cajas de municiones oxidadas, estaban tras espías digitales escondidos en el puente del barco. La inteligencia sueca ya había documentado la presencia de personal de seguridad privada armado en las flotas sombra rusas durante 2 semanas. Más tarde, informes de CNN revelaron cuán profundas son realmente las raíces de la organización de la flota sombra rusa. Resultó que las personas enumeradas en papel como técnicos, electricistas o personal de seguridad privada estaban realmente asignadas a unidades de operaciones especiales bajo el Ministerio del Interior de Rusia o estructuras paramilitares directamente vinculadas a Wagner, como el Grupo de Seguridad Morán. Esta tripulación fantasma incluso estaba anulando a los capitanes del barco, cambiando la ruta según órdenes cifradas desde Moscú y transformando un buque comercial en un buque de guerra. Los informes de los capitanes pilotos daneses son escalofriantes. Agentes rusos con uniformes militares deambulando por el puente, agresivos, impidiendo la fotografía y estableciendo una autoridad absoluta sobre la tripulación del barco. Esa noche, Suecia allanó el Adler, apuntando no solo a un barco, sino a esta red sombría. Esto no es una tormenta ni un accidente, esto es una trampa. En el centro de esta trampa está Vladimir Putin, paralizado frente a su propio castillo mientras intenta derrotar a Occidente. Y en el corazón de esta trampa yacen 2 emociones, el dinero y el miedo. Los barcos fantasmas de Putin de repente perdieron sus pólizas de seguro y tarjetas de entrada a puertos internacionales. Miedo y pánico. Mientras los barcos de Suecia amarraban al Adler en el campo, la Unión Europea hizo un movimiento duro en la mesa para cortar el sustento económico de Rusia. El Consejo de la UE añadió 41 barcos más, que transportan los ingresos energéticos de Rusia y forman la flota en la sombra, a la lista negra solo 2 días antes del caso Adler.
Esta decisión, combinada con la declaración clara e intransigente de Kaja Kallas, ha evolucionado de una advertencia diplomática a una declaración de guerra económica a gran escala. La flota en la sombra de Rusia sigue siendo su línea de vida financiera, y la estamos cortando. Esta simple frase es un escenario de pesadilla para el Kremlin porque con esta nueva ola, el número de barcos sancionados se ha acercado a 600. Esto significa que una gran parte de la capacidad de comercio marítimo de Rusia ha sido paralizada. El movimiento de la Unión Europea es una estrategia de estrangulamiento sistemático destinada a convertir la flota en la sombra de Rusia en un montón de metal inútil. Entonces, ¿por qué un motor oxidado deteniéndose causó un efecto de terremoto en los pasillos del Kremlin? ¿Por qué la captura de solo un barco hizo que el personal de Putin entrara en pánico? Para responder a esta pregunta, debemos quitar la espuma de la superficie del evento y mirar la oscura estrategia debajo del panorama general. El caso Adler simboliza el colapso estratégico de Rusia en 3 pilares principales. Primero, seamos claros. La acción de Suecia esa noche no fue un simple procedimiento aduanero. Fue el reflejo en el campo de un cambio revolucionario en la doctrina marítima occidental, a saber, la estrategia de intervención preventiva. Durante años, Rusia ha estado utilizando el principio de libertad de navegación como un escudo, ocultando sus barcos espía y flota en la sombra detrás de esta norma de derecho internacional. Las armadas occidentales, por cortesía diplomática y temor a una escalada, no tocaban estos barcos. Sin embargo, con el Adler, esa era llegó a su fin. Suecia, Dinamarca y Finlandia están aplicando ahora una nueva táctica contra los barcos rusos, la doctrina de seguridad ambiental. El argumento de que los barcos oxidados, descuidados y sin seguro son una bomba de tiempo flotante para un ecosistema sensible como el Mar Báltico es ahora el arma legal más poderosa de la OTAN. La falla del motor del Adler le dio a Suecia la excusa legal que buscaba en bandeja de plata. El barco fue abordado no por cargos de espionaje, sino por motivos de inadecuación técnica y riesgo ambiental. Pero lo que se buscaba dentro eran registros digitales. Esto es Occidente usando la táctica de guerra legal de Rusia contra Rusia. Cualquier barco ruso ahora bajo sospecha puede ser detenido, registrado y confiscado bajo el pretexto de una inspección técnica, como en el caso del Adler. Esta es una trampa estratégica completa para la Armada rusa. En segundo lugar, si miras el mapa, puedes ver más claramente la impotencia de Rusia. Geográficamente, el Mar Báltico ya no es un patio trasero para Rusia, sino una prisión cuyas llaves están en manos de la OTAN. Cada barco que sale de San Petersburgo y de la terminal de petróleo de Primorsk debe pasar por los estrechos de Dinamarca, Øresund y Gran Belt para llegar al océano. Estos estrechos son tan angostos que los barcos pasan al alcance de la mano de la costa. El caso Adler demostró que este confinamiento geográfico se ha convertido en una pesadilla logística. Esta ruta, utilizada por Rusia para enviar mercancías a Kaliningrado, su territorio separado del continente y al resto del mundo, ahora está al 100% bajo vigilancia de la OTAN. Los barcos rusos solían pensar que eran invisibles en estas aguas. Ahora, cada giro de sus hélices es registrado por sensores de la OTAN en el fondo del mar y aviones P-8 Poseidón sobrevolando. Incluso al proporcionar apoyo logístico desde su territorio continental a su propio territorio, Rusia se ha vuelto dependiente de la aprobación técnica de la OTAN, los estándares ambientales y la buena voluntad. La geografía se ha convertido en el mayor enemigo de Putin. La línea logística del Kremlin está atrapada en las frías aguas del Báltico. Kiev sabía que no podía luchar barco por barco contra la flota del Báltico de Rusia. No lo necesitaba. Todo lo que tenía que hacer era demostrar que incluso el bastión económico más valioso de Rusia ya no era seguro. Sus armas eran UAV kamikaze de largo alcance capaces de atacar San Petersburgo. Ahora, aplica esta amenaza al Golfo de Finlandia, el punto más estrecho del Mar Báltico. Este es un cuello de botella natural. Los petroleros de la flota en la sombra, obligados a anclar fuera de terminales como Primorsky y Ust-Luga, no son objetivos militares, son blancos fáciles, son lentos, no tienen maniobrabilidad y carecen completamente de los avanzados sistemas de defensa aérea que posee un buque de guerra. Empujar un barco que ya es sospechoso debido a sanciones hacia una zona de ataque comprobada, es decir, un enorme campo de tiro, este riesgo es inasegurable. Ucrania ni siquiera necesita lanzar un ataque todos los días. El hecho de que la región sea ahora una zona de guerra activa es suficiente para detener todo el comercio. Este es un bloqueo de riesgo más efectivo que un bloqueo físico. Ucrania ha mantenido como rehén el comercio anual de petróleo de miles de millones de dólares de Rusia, utilizando solo la amenaza de drones que cuestan unos pocos cientos de miles de dólares.
El sistema ha sido paralizado de esta manera. En septiembre y octubre de 2025, los puertos de San Petersburgo, Ust-Luga y Primorsk fueron atacados por Ucrania. 2 petroleros de la flota en la sombra fueron destruidos en el puerto. Además, la refinería de San Petersburgo fue atacada 2 veces y quedó fuera de servicio. La refinería Kryzhny era la refinería más grande de Rusia y la principal fuente de combustible para la flota en la sombra. Ahora, incluso los centros económicos más importantes de Rusia en el noroeste ya no estaban fuera de alcance. Cuando se juntan estos datos históricos, queda claro que la razón de la parálisis actual en el Báltico no es la amenaza, sino la existencia comprobada de la amenaza. La trampa del Báltico es el resultado de meses de operaciones militares cuidadosas y despiadadas. El tercer golpe, más letal que las prohibiciones portuarias y las incursiones militares, vino silenciosamente desde los centros financieros, la no asegurabilidad. El oxígeno del comercio marítimo es el petróleo, pero su corazón es el seguro. Si un barco no está asegurado o su seguro es cuestionable, no puede entrar en ningún puerto de renombre en el mundo, no puede abrir una carta de crédito de ningún banco e incluso enfrenta problemas al pasar por los estrechos. La incautación de barcos como el Adler por fuerzas especiales de la OTAN causó un terremoto en el mercado global de seguros marítimos, los clubes de protección e indemnización. Para las gigantes aseguradoras con sede en Londres y Nueva York, la flota sombra rusa ya no es de alto riesgo, sino que ahora tiene el estatus de activo tóxico. Ninguna compañía de seguros quiere asegurar un barco en el que los comandos suecos podrían desembarcar en cualquier momento, incautar y enredar en litigios durante años. ¿Qué significa esto? Significa que los costos de transporte, el flete del petróleo ruso, están disparándose. Rusia creó esta flota para romper el límite de $60 por barril. Sin embargo, el aumento de las primas de riesgo, los sobornos y los costos de contrabando están llevando el margen de beneficio de Rusia por las ventas de petróleo cerca de cero. ¿Están vendiendo petróleo? Sí. ¿Pero están ganando dinero? Eso es debatible. Los ingresos están desapareciendo en un agujero negro logístico. Esto es exactamente lo que Kaja Kallas quiso decir con estrangulamiento cuando dijo: "Estamos cortando el flujo de efectivo". La economía rusa está entrando en un ciclo absurdo, una espiral de caos donde pierde dinero mientras vende petróleo. Mirando el panorama más amplio, el incidente de Adler y los informes de inteligencia revelados por CNN, muéstranos no solo hoy, sino también cómo se desarrollarán las guerras del mañana. Como PPR Global, estamos introduciendo un nuevo concepto, la comercialización armada. Durante siglos, los barcos mercantes eran considerados intocables. Sin embargo, Rusia ha convertido esta intangibilidad en un arma. La operación de Ucrania en el Mediterráneo el 19 de diciembre y el incidente de Adler que siguió inmediatamente demostraron que los barcos mercantes civiles, los petroleros y los buques de carga ya no son solo vehículos que transportan contenedores o petróleo. Son plataformas de guerra híbrida. Estos barcos con apariencia civil son la vanguardia de las operaciones militares, los ojos y oídos de la inteligencia. Transportan carga de día y mapean cables de noche. Son comerciantes en tiempos de paz y saboteadores en tiempos de crisis. Esta nueva guerra de zona gris no se limitará a Rusia. La capital que observa más de cerca la derrota de Moscú en el Báltico es, sin duda, Pekín. Se sabe que China también ha establecido una enorme red paramilitar en el mar de China Meridional, con flotas pesqueras y barcos de carga de apariencia similar a civiles. Estos casos fueron prueba de que Occidente ya no permanecería pasivo ante esta ecuación de barco civil igual a amenaza militar. El movimiento de Suecia fue un mensaje no solo para Putin, sino también para Xi Jinping. Tu cobertura comercial ya no te protege. Este incidente sacudirá el sistema marítimo global hasta su núcleo. Los barcos de la flota en la sombra ya no serán tratados meramente como contrabandistas, sino como posibles criminales de guerra. Las gigantes aseguradoras cancelarán pólizas contra el riesgo de posible incautación. Los estados portuarios verán cualquier barco que sospechen como una amenaza militar y enviarán fuerzas especiales en lugar de oficiales de aduanas. Los mares están transformándose de autopistas donde el comercio fluye libremente a campos minados, donde cada barco es un enemigo potencial. Como resultado, lo que ocurrió en las frías aguas del Báltico la noche del 20 de diciembre no fue solo la historia de un barco. Esa noche fuimos testigos del fin de una era. La enorme flota fantasma rusa, que se creía invisible, intocable e imparable hasta entonces, luchará por sobrevivir en viajes llenos de trampas. El mensaje que surgía del mar Báltico estaba en la misma frecuencia que esa voz resuelta que resonaba en los pasillos de Bruselas. No queda puerto donde esconderse, ni aguas seguras por las que pasar. El mar se ha acabado para Rusia, la tierra está a la vista. Después de todo, lo que va, vuelve. Entonces,
¿Crees que la estrategia de guerra en la sombra de la OTAN puede derrotar la estrategia de Putin? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para estar informado sobre los últimos análisis exclusivos de PPR Global, por favor suscríbete y no olvides activar las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos.